Hemos tenido un día difícil hoy, así que voy a ver si me sale esto. Vamos a hablar de un par de magos y finalmente de uno que no era mago pero que operó milagros. Calcante, que es un adivino de Micenas, o tal vez de Mégara, uno de los más famosos, si no el más famoso adivino de los mitos griegos. Apolo le había concedido el don de la profecía. Generalmente Apolo era el que concedía estos dones, ¿no? Era hijo Calcante de Téstor y también estaba por nacimiento un poco emparentado con el dios. Y fue el augur titular de la expedición griega contra Troya. Era el adivino oficial de los aqueos en su guerra contra Troya. En todos los momentos importantes de la guerra y de su preparación se encuentra una profecía de Calcante. Cuando Aquiles cumplió 9 años, fue él, Calcante, el que anunció que Troya no podría tomarse si el niño no participaba de la lucha, el que entonces era un niño, ¿no? Lo cual indujo a Tetis, su mamá, nombrada esta semana mucho en este programa, a esconder a su hijo entre las hijas del rey Esciro. Esto fue así, cuando Tetis se enteró de que todos iban a buscar a Aquiles para que participara de la lucha, lo mandó a la corte del rey Esciro, que tenía varias hijas, y lo hizo pasar por una de ellas. Le dejó el pelo largo, era rubio, y le pusieron un nombre de mujer, Pirra. Pirra en griego es rubia, además. Y ahí permaneció años, oculto, para que no lo encontraran los que andaban buscando a los héroes para ir a la guerra de Troya, y más, los que lo estaban buscando en virtud de esta profecía del mago Calcante. Pero el que lo fue a buscar, lamentablemente, era el astuto Odiseo, Ulises, el más astuto de los héroes griegos, que apareció ahí en la corte donde estaban las chiquitas, a vender cosas de mujeres, vender peines, adornos, prendedores, y por ahí, de entre tantas cosas femeninas, peló una farinera, peló un facón, un cuchillo, y dice, tengo también este cuchillo, y Aquiles, disfrazado de mujer como estaba, a verlo, dijo, y ahí se delató, como el niño que era. Bueno, esta fue una de las profecías de Calcante, a saber que la guerra únicamente podría ganarse si Aquiles participaba de ella. Después, en Áulide profetizó, o mejor dicho, fue el que interpretó algo que había sucedido cuando la flota estaba esperando vientos favorables para zarpar. Estaba la flota griega en Áulide y no había viento, y el tipo dijo que bueno, que ahí estaba la diosa Artemis, creo yo, enojada por la falta de algún sacrificio, y que únicamente iban a soplar buenos vientos si se sacrificaba nada menos que a la hija del jefe de los aqueos, que era Agamenón, y la hija era Ifigenia. Y ahí está Agamenón, que la sacrifica. Después vienen algunas historias que cambian ese sacrificio y lo convierten en un traslado, etcétera, etcétera. Pero el que hizo esa interpretación fue el mago Calcante. Después, también fue el que interpretó los decires de Héleno. Héleno era uno de los hijos del rey Príamo de Troya, y también tenía el don de la adivinación. Era el hermano de Casandra. Hemos dicho aquí que Casandra, la hija del rey de Troya, tenía el don de la profecía, pero tenía también una maldición. Cargaba sobre sí una maldición, que era que había sido condenada a que sus profecías no fueran creídas. Y entonces ella decía cosas que eran muy verdaderas, pero sus conciudadanos no le creían. Por ejemplo, ella fue la que adivinó que dentro del caballo de Troya había un montón de enemigos que iban a desencadenar la caída de Troya, pero no le creyeron. Y no le creyeron porque el mismo que le dio
el don de profetizar, se lo quitó. Y fue Apolo. Apolo se los dio a los dos juntos, que eran mellizos, Héleno y Casandra. Pero con Casandra medio había acordado que ella tenía que entregársele. Y cuando ella medio se resistió, Apolo le escupió en la boca, que era, según parece, la forma de quitarte toda la ciencia que tenías. Pero en este caso, parece que no le quitó la ciencia, sino que la hizo inútil. O sea, mucha adivinación, pero poca credibilidad, diríamos hoy. Que es lo peor que le puede pasar a una profecía. Lo peor que le puede pasar a un adivino, ¿no es cierto? Bueno, el caso es que este Calcante murió del siguiente modo. Parece que el mismo Héleno le había anunciado a Calcante que moriría el día en que encontrase a un adivino más hábil que él. Y en Colofón encontró al adivino Mopso, que era de ahí, era de Colofón. Cerca de la casa de Mopso crecía una higuera, y Calcante preguntó: ¿cuántos higos tiene? A Mopso, ¿no? Y Mopso le respondió: 10.000. 10.000 higos y uno más, dijo. Y se efectuó la comprobación, enojosa, desde luego, contar 10.000 higos es enojoso, y resultó que tenía 10.001 higos. También había una chancha preñada, discúlpeme caballero, y Mopso preguntó a Calcante, al revés del otro, ¿no? El otro le preguntó a Calcante: ¿cuántas crías lleva? Era más fácil, ¿no? ¿Cuántas crías lleva y cuántos son machos y cuántas hembras? Y Calcante le dijo: lleva 8 crías. Mopso le dijo que se equivocaba y añadió que el animal llevaba 9 lechones, todos machos, y que pariría a la hora sexta del día siguiente, y en efecto así fue. Calcante entonces murió de pesar, como corresponde a cualquier mago derrotado en una confrontación con otro, ¿no? Ah, qué pesar. Pero otros dicen que no, que se suicidó y que fue enterrado en Nocio, cerca de Colofón, y hay otra versión de esta rivalidad entre los dos adivinos. Parece que el rey de Licia preparaba una campaña y Mopso lo disuadió de su proyecto, diciéndole que sería vencido. Pero Calcante apareció y le dijo: no, vaya, que yo le aseguro el triunfo. El rey salió a la guerra y fue derrotado. Esto aumentó la reputación de Mopso, pero fue la causa de que Calcante, desesperado, se suicidara. Pero se contaba otra historia que me gusta todavía más. Calcante había plantado una viña en un bosque sagrado de Apolo, cerca de Mirina, y un profeta de los alrededores le predijo que nunca bebería vino de su viña. Calcante se burló de él. La viña creció, dio fruto, después dio vino, y el día en que iba a ser bebido el vino nuevo, Calcante invitó a los habitantes de las cercanías, e incluso al adivino que le había profetizado la fulería, para que bebieran. Y en el momento en que, ya con la copa llena, Calcante se disponía a beber su contenido, el adivino rival le repitió: no lo vas a alcanzar a probar. Y Calcante se empezó a reír, y tuvo un exceso de risa tal que se ahogó sin haber podido llevar la copa a los labios. Curioso. Y hay un dicho griego, qué sé yo si griego, que es hay una gran distancia desde la copa hasta los labios, como diciendo que no cante victoria antes de tiempo. Ojo, sí. Pero eso viene posiblemente de Antinoo. Antinoo era el principal de los pretendientes de Penélope. Recuérdese que Penélope era la chica que esperaba, la mujer de Ulises, de Odiseo, que lo esperó 10 años, a que el tipo volviera de la guerra de Troya. Pero el regreso de Ulises fue muy penoso también. No solo la guerra duró 10 años, sino que el regreso de Ulises duró también muchísimo, y había unos pretendientes que querían casarse con ella. El jefe, Antinoo, estaba a punto de brindar cuando una flecha de Ulises que había regresado lo parte por la mitad, y de ahí quizá viene ese dicho, hay una distancia desde la copa hasta los labios. Hemos hablado de Calcante y de Mopso, pero yo quería
hablar de otro señor. Mire qué linda historia esta que le voy a contar. Este tipo se llama Poliido. Poliido es uno de los peores nombres que he visto o que he oído. Así es. Glauco era un chico que era hijo de Minos, el rey de Creta, famoso por muchas razones, y Pasífae, que era la mujer que famosamente fue madre del Minotauro por haberse enamorado de un toro, ¿no? Tuvo un romance con un toro del cual provino el Minotauro. Pero también, de resultas de un trato con su marido, tuvo un hijo llamado Glauco. Un día, chiquitito, ¿no? Glauco iba persiguiendo un ratón y cayó en una jarra de miel. Se cayó adentro de un gigantesco jarrón de miel y se ahogó. Es espantoso ahogarse en miel. Empalagado. Minos lo buscó durante mucho tiempo y no lo encontraba, el tipo adentro de la jarra de miel, ¿no? Gracias a los adivinos, o tal vez al propio Apolo, lo encontró el cadáver. Entonces le informaron los curetes, que eran unos personajes de los que no vale la pena hablar, pero le dijeron como dato que un hombre podía devolver la vida a Glauco, y ese hombre era el que mejor supiese describir el color de una determinada vaca de sus rebaños, cuya tonalidad cambiaba 3 veces al día. De blanca pasaba a roja y luego a negra, y volvía a reanudar el ciclo al día siguiente. Los curetes le dijeron: si vos encontrás un hombre que describa el color cambiante que esta vaca tiene, ese hombre de tan hábil discurso será también, por esas cosas que el destino tiene, el que te pueda ayudar a devolverle la vida a tu hijo. Muy bien. Entonces Minos convocó a los hombres más hábiles de Creta y les pidió que describieran el color de la vaca maravillosa. Y uno solo lo consiguió. Poliido respondió que la referida vaca tenía el color de la mora. Ciertamente este fruto empieza siendo blanco, luego se enrojece y en estado de madurez es totalmente negro. Y Minos, juzgando que Poliido había resuelto el enigma, le ordenó entonces que devolviese la vida a Glauco. ¿Y qué sé yo? ¿Cómo quiere que le devuelva la vida? Dijo el tipo, que lo único que tenía era un discurso muy hábil. No sé. Y lo encerró con el cadáver del chico. Lo encerró, dice: hasta que no le devuelva la vida no te suelto. Poliido, naturalmente, se hallaba sumamente perplejo cuando vio entrar en la sala donde estaba encerrado una serpiente que se dirigió hacia el cuerpo muerto de Glauco, del hijo de Minos. Temiendo que el animal lo devorase o lo deteriorase, Poliido mató a la serpiente. Al poco tiempo entró una segunda serpiente, que al ver a la otra sin vida, se retiró. Pero no tardó mucho tiempo en volver, llevando en la boca una hierba con la que tocó a su compañera, a la serpiente muerta. Y la serpiente muerta resucitó en el acto. Poliido entonces se apoderó de la planta que llevaban las serpientes, frotó con ella a Glauco, que volvió inmediatamente a la vida. Sin embargo, Minos, el papá de Glauco, no se declaró satisfecho. Antes de permitir a Poliido que regresara a Arcos o a Corinto, no sé dónde era el tipo, quiso que este muchacho, Poliido, enseñara su arte a Glauco. Su arte, el arte de hablar, quizá. Y así lo hizo Poliido. Instruyó a Glauco durante larguísimo tiempo. Y entonces Minos lo puso en libertad. Pero en el mismo momento en que lo ponían en libertad, ¿qué hizo como venganza? Escupió en la boca de Glauco y le quitó toda la ciencia que le había impartido durante ese tiempo. Así que el escupir en la boca significaba abolir los dones científicos recibidos. Hemos visto 2 escupitajos en la boca: el de Apolo, que surgió
surtió el efecto de hacer increíbles las profecías de Casandra, y de Poliido, que enojado por haber estado preso durante tanto tiempo, escupió en la boca de Glauco y le quitó todo el saber que él mismo le había impartido. Así que cuidado, oh alumnos de las casas de estudio estatales o privadas, con la escupida en la boca de algunos profesores. Sí, además que expeditivo. Al terminar el curso, sí. A mí cuando se me acerca un profesor y me quiere escupir en la boca... No, pero eso bueno, es poco probable. Me da un poco de asco, sí. ¿Y cómo no le va a dar asco? Sí. Me da asco, pero también ahora antes me daba asco, y ahora me da asco y también miedo a perder la poca ciencia que poseo, ¿no? Bueno, le gustaron estas historias, 2 adivinos, Mopso, que derrotó a Calcante, que era un adivino oficial, y que no era adivino, pero por las circunstancias, como instrumento del destino, también resultó serlo, Poliido. Me gustaría saber cuál era la hierba que devolvía la vida. No se pudo saber, Qué lástima, me gustaría tener esa hierba. Y ya que estamos hoy celebrando artes de magia, celebremos también la que yo he tenido que desplegar para hacer esta misma charla que estamos haciendo ante la carencia absoluta de material, al menos el material que llega por las vías propias de un sistema. Por los mandos naturales. Por los mandos naturales del equipo de producción. He ido al discotecario. Sí, de mitos griegos no hay nada. De mitos griegos no hay nada, pero... Nada de escupida en la boca menos. Escupida en la boca menos, pero sí me dijo, toda magia es falsa, me dijo el discotecario, que era nuevo. Me dijo, toda magia es falsa, toda moneda creada por los alquimistas es una falsa moneda. Qué rebuscado, Es muy rebuscado, solo porque el único disco que tenía era Falsa Moneda, de Lolita Torres, que de todos modos es una hermosa canción, y cualquier hermosa canción es lo más parecido a la magia que yo he visto en mi vida. Canta Lolita Torres. Haremos, para aquellos que se encuentran moribundos, una descripción del infierno, que saco de un libro, pero que previamente requirió una investigación por otros libros, incluso por algunas personas que han resucitado y han traído información del infierno. Casi nadie se escapa del infierno. En realidad nadie se escapa del infierno, y eso es lo peor del infierno. Lo peor del infierno es su duración y su carácter inexpugnable. Si el infierno tuviera plazo y si tuviera fallas, ya sería más llevadero. Pero primero la ubicación del infierno. Atención, amigos. Las opiniones son muchísimas. Los romanos lo situaban bajo el polo sur. Gregorio Magno hablaba de un volcán en las islas Lipari. Otros han señalado el Etna, o el centro de la tierra, o las Antípodas, o el Sol, o el valle de Josafat. En el Won de Bordeaux se dice que el infierno es una isla llamada Moissan. Hugo de Auvernia jura que encontró la puerta del infierno en el lejano oriente. Acerca de las puertas del infierno se conocen varias. El pozo de San Patricio, en una de las islas del lago Derg, en Irlanda. El fondo de un lago cerca de Polsuoli, la que se llama Averno, ubicada en el camino del cabo Tenaro, esta puerta fue la que utilizó Heracles para raptar al can Cerbero. En la vecindad de la Clea del Ponto, en Tresén, debajo de Jerusalén, en la boca de cualquier volcán, en Cheram, una de las islas Molucas. La principal de las entradas, queridos amigos, tiene 9 puertas, 3 de bronce, 3 de acero y 3 de diamante. En general se coincide en que el infierno está bajo la corteza de la tierra. Los sabios de la antigüedad creían que bajo los sótanos estaban las raíces del árbol de la vida y del árbol del conocimiento, cuyas ramas superiores rozan el trono del Señor. Son árboles tan grandes que sus raíces están en el infierno y sus ramas más altas en el cielo. Los griegos
decían que debajo del infierno había otra instalación aún más profunda, el Tártaro. Qué bueno, o qué malo. Que llegaste al infierno, crees que estás en lo peor, y no. Hay otra cosa mucho peor. ¿Cómo de peor? Decían ellos que la distancia entre la tierra y el infierno era la misma que entre el infierno y el Tártaro. Esta distancia fue medida en distintas ocasiones y era exactamente la longitud recorrida en caída libre por un cuerpo al cabo de 9 días. Un montón. Muchísimo, realmente. 1000 kilómetros más. No, muchísimo Más, 9 días. ¿Cómo es de grande el infierno? El propio Satanás midió el infierno una vez, por orden de Cristo, y calculó que desde la puerta hasta el fondo había 100.000 millas. Era más grande el infierno que la tierra. Resulta extraño que un establecimiento situado en el interior de la tierra sea mucho más largo que el diámetro de esta, me refiero a la tierra. Se explica en Saturno, quizá, eso, Sí. pero en la Tierra es más Sí. extraño. Hay dictámenes en disidencia. Milton no ubica el infierno en el centro de la Tierra, sino a una distancia 3 veces mayor que la que nos separa del planeta más lejano, unos 990 millones de leguas. El jesuita Cornelio la pide, y no siempre la consigue, calcula unos 200 nudos. Algunos han dicho, con justa razón, que el infierno no debe ser muy grande. Si es un lugar destinado a desagradar, ante todo debe ser chico. Los réprobos no pueden estar cómodos, tienen que estar amontonados unos sobre otros como perejil en maceta. Así que, justamente, el principal tormento del infierno consiste en la demasiada vecindad con personas generalmente poco recomendables. Bueno, algunos centros urbanos del infierno, ya se sabe que Emanuel Swedenborg recorrió el infierno y dijo que todas las ciudades de la tierra tienen su doble en el cielo y su triple en el infierno. Quiere decir que hay una Jerusalén celeste y hay un Montevideo infernal. La ciudad de La Plata está duplicada en el cielo, es la plata celeste y también la plata infernal. Así que los platenses que mueren, al menos van a conocer el asunto. Van a ser atormentados si les toca, pero atormentados en lugares que les van a resultar familiares, lo cual es mucho peor, ¿no? Dante representa la ciudad de Dite, rodeada de fosos hediondos, torres de fuego y murallas de hierro. San Buenaventura decía que el infierno era enteramente urbano, que no había campo. La capital del infierno es Pandemonium, atención, que más que una ciudad es el castillo y cuartel privado del diablo. Esta construcción puede considerarse una criatura, pues responde a las órdenes de Satán. Es una construcción que obedece. Con solo decir una palabra, aparecen o desaparecen habitaciones, se abren o se cierran puertas, qué sé yo, etc. El Pandemonium manifiesta el mayor de los lujos, pero también el más tremendo horror. Desde sus torres más altas es posible ver todo el infierno. Están allí los aposentos de los demonios principales, cuyo nombre recuerdo: Asmodeo, Abadón, Mamón, Belial, Leviatán, Mefistófeles, Belcebú, Astarot. Bueno, se trata de funcionarios de segundo orden o de primer orden del infierno. Hidrografía del infierno, sí. Ríos del infierno. Atención. Calientes, agua caliente. Principales ríos, algunos sí. El Cosito. Mire que... Cosito. También llamado Río de los Lamentos, a causa de los lastimeros sonidos que en sus orillas resuenan. Su corriente es muy fría, fíjese. Mire usted. Y se dice que sus aguas no son otra cosa que las lágrimas de los condenados. Cuando un condenado llora, crece el cosito. Se une con el Flegetonte, que es el río de las llamas, un río de llamas,
en una gran cascada de la que nace también el Aqueronte, el famoso río. Aqueronte es el río que atraviesan las almas para llegar al reino de los muertos. Un río lento, negro, profundo, un asco, onda riachuelo. Las aguas son amargas y las orillas imprecisas. Los romanos lo situaban en las cercanías del Polo Sur y el barquero era Caronte, que se ocupaba, como sabemos todos, de cruzar las almas hasta la orilla opuesta del río. Se trata de un viejo horripilante, este Caronte, que conduce la barca, pero no rema. En verdad obliga a las mismas almas que van al infierno a remar. Por cada viaje cobra un óbolo y la mitad del otro. No. Y es por eso que los antiguos sepultaban a los muertos con una moneda en la boca para que pudieran pagar el viaje. Cuando Heracles visitó los infiernos, Caronte quiso que remara y Heracles le dio la viaba, lo fajó y lo obligó a pasearlo por todos los ríos. Mirá vos, a Caronte. Después está el Leteo, que es el río del olvido. Ahí beben los muertos para olvidar su vida terrestre, Se les llama también fuente del olvido. Bueno, algunos dicen que el licor del olvido, ese famoso preparado que limpia ayeres, no es otra cosa que agüita del leteo. Los que creen en la reencarnación creen fervientemente en el leteo, que es la garantía de que a uno no se le mezclen los pasados, las deudas, los recuerdos, los presentimientos, y que uno no recuerde vidas anteriores, que sería espantoso, ¿no? Que a este lo tengo entre ojos desde hace 5 vidas. Yo estaba pensando, si uno está castigado a ir al infierno y se toma ese líquido, se brebaje, se olvida de todo, no sabe por qué fue al infierno. No, porque los que creen en la reencarnación creen en el leteo, pero no en el resto del infierno. No, para ellos no hay cielo ni hay infierno, hay solamente reencarnación. Usted reencarna en un ser humano. El ser humano, y le va un poco mejor si ha sido bueno y un poco peor si ha sido malo. Y así, qué sé yo. Sí, pero hay una parte de la reencarnación que yo no la termino de entender. Porque yo, supongamos, me muero y reencarno en otra persona. Sí. Pongámosle un nombre cualquiera, Carlos. ¿Qué tal, Carlos? Bien. Y yo no me acuerdo que antes fui Gillespie. No. Yo arranco una vida de bebé nuevo. De cero tiene que arrancar. Y lo bueno sería que uno se acuerde de las otras vidas anteriores. No, es malísimo, no. Y pero nunca sé que reencarne que vengo... Cualquier recuerdo es malo. Cuanto menos se acuerde uno, mejor. Pero, ahora que me acuerdo. Igual hay una memoria de karma también, ¿no? ¿De Carmen? Algo queda ahí de misión por cumplir. Sí, en el caso que usted crea que la reencarnación tiene un propósito edificante, ¿no? Es decir, que usted se va mejorando y que de algún modo cumple con el plan celeste. Si es que hay un plan celeste, sí hay mucho que creer en todo esto, le voy a decir. Bien. Últimas consideraciones. Después está el Estigia, el río Estigia. Los dioses griegos juraban sobre el agua del Estigia, que tiene una característica este agua. Si usted la quiere juntar con cualquier cacharro, se le rompe. Por ejemplo, mete una jarra de cualquier cosa, de fierro, de vidrio, se rompe. La única cosa que puede contener sin romperse el agua de la Estigia es el casco de un caballo. Y por eso cuando querían cachar un poco de agua de la Estigia, metían el casco de un caballo ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Señores, les diré, ¿cuál es la población del infierno? En 1273, el cardenal de Tusculum recibió una revelación divina, conforme a la cual los demonios serían exactamente 133.306.668. La tradición hebrea habla de una cantidad menor, 200. Qué poco que... Además de los demonios, viven en el infierno numerosos monstruos adjuntos que ayudan a las torturas y, por supuesto, bueno, colaboran con todo. ¿De carácter humano? No, son monstruos. Correcto. Ahora, ¿cuántos condenados hay? La mayor parte de los pobladores del infierno son condenados. Hay que calcular la cantidad de personas que han muerto desde Adán
y hay que restar a la cifra obtenida la suma de los que han ido al cielo y al purgatorio. Y sí, Y ahí obtiene la población del infierno. de réprobos. Esa de 133 millones, esa me parece que es bastante exacta, ¿eh? Por ahí debemos andar. Ahora, nunca disminuye la cantidad de habitantes del infierno, siempre va en aumento. Sí, va en aumento, sí. Nadie sale del infierno por esa razón, ¿no? Va en aumento. Alguien calculó una vez que era uno que se murió en Constantinopla y resucitó. Entonces después volvió y dijo, miren, para darles una idea, de cada 30.000 que mueren, uno solo va al cielo. ¿En serio? Los otros van todos al infierno, dijo, y todos se alarmaron muchísimo. Y sí. Imagínense. Este había sido uno de esos, porque se resucitó. Había Exactamente, no, sí. fue al infierno y preguntó. Fue al infierno. Preguntó. Y después, no sé, resucitó, y medio como... Última consideración, decadencia del infierno. Decadencia Decadencia del del infierno, el poder ¿Qué es del el paraíso? diablo, La decadencia del infierno no, es el paraíso. es la reactivación. El poder del diablo es limitado. No puede estar presente, fíjese las limitaciones del diablo. A ver. No puede estar presente mucho tiempo en un lugar. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque esa es su condición. Son los límites que el cielo le puso. ¿En serio? Aparece, hace alguna maldad y se va. Exacto, no puede quedarse. No, aparenta belleza, pero siempre alguna parte de su cuerpo presenta una deformación. Lo quema el agua bendita, lo quema. Vos le tirás agua bendita y lo quemás. Lo sigue siempre una estela de olor inmundo. ¿Qué tal, Estela? Pero tal vez la peor de sus limitaciones sea la imposibilidad de ordenar y mantener una estructura tan enorme y compleja como el infierno. Todos están demasiado viejos. Los ministros se han vuelto perezosos. Los demonios más activos se cansaron ya. Las tentaciones tienden a la ineficacia. Los pactos diabólicos son cada vez más escasos. Esto no obedece a la derrota del mal, sino más bien a su triunfo. Los hombres se condenan solos, por mera estupidez o malevolencia, sin que haga falta la intervención demoníaca. Una vez muertos, tampoco es necesario ocuparse de atormentarlos, pues ellos mismos cumplen esa tarea con insólita eficacia. De este modo el infierno está lleno de legiones ociosas que vagan entre las llamas sin saber qué hacer. Eso es todo lo que quería decir acerca del infierno. En 1274, el Concilio de León fundó el purgatorio, donde iban los que no eran malos del todo, podían beneficiarse con las oraciones y actos de los vivos. Esta institución, repito, fundada en 1274, fue clausurada para siempre, creo que el año pasado o el anteaño. ¿Por qué? Por el Papa actual, porque no funcionaba bien, no caminó bien aquel asunto. Y el Papa dijo, esto no va más. ¿Y dónde fue la gente del purgatorio? Discúlpeme, porque hay que ubicar a toda esa gente. A ninguna parte, resolvimos no creer en ellos. Pero discúlpeme, Sí, su buenas santidad, tardes. ¿cómo le va? ¿Qué tal, querido? Usted reduce el personal, así nomás, de buenas a primeras, viene desde el año 1200 no sé cuánto al purgatorio. Venimos acumulando mucha gente. Bueno, a ver. Discúlpeme. ¿Qué podemos hacer? Mitad y mitad para Esa eso. es una pregunta que el liberalismo no puede contestar. Yo que me he hecho liberal en la última media hora, yo le digo que no puedo contestar. ¿Cómo es esto? Usted me dice, mire, ferrocarriles del Estado, 500.000 empleados de más, ¿qué hacemos? Y digo yo, los echamos. Pero usted después me dice, bueno, ¿y dónde los ponemos? Porque el país sigue más allá del ferrocarril. Claro. ¿Qué hago con los 500? No sé, yo tengo respuesta desde el ferrocarril nada más. Así que el purgatorio está cerrado. Hay otros lugares donde se podrían instalar. ¿A dónde? Pero escúcheme, el purgatorio, No tengo sé. una duda. Uno va al purgatorio en primera instancia, una vez finito. Sí. Y ahí es como una especie de corte suprema, en donde No, preguntan... lo mandaron ahí. Ya no hay.
Pero el purgatorio uno puede zafar, puede ir para el infierno o para el cielo. O para el cielo. Si sus amigos rezan por usted, si usted en el purgatorio no empieza, no vuelve las andar, pues usted va al purgatorio a levantar quiniela. No, claro. Entonces, ¿cómo quiere que lo mande al cielo? Bueno, hemos ido a la discoteca, que es otra de las formas del purgatorio, y nos dieron el disco que nos dan cada vez que hablamos del infierno. ¿Cuál es? A Fuego Lento. Así que vamos a escuchar A Fuego Lento en la versión de nuestros amigos Horacio Salgán y Ubaldo de Lío. Algunos de nuestros oyentes nos llaman y nos piden información acerca de la forma de estudiar brujería. Dice, yo quiero convertirme en brujo, ¿dónde debo ir? Bueno, porque aquí pasamos gacetillas de distintas escuelas que enseñan zapateo americano las unas, arte escénico las otras, corte y confección las de más allá. Y bueno, también es cierto que se hacen ciertas pruebas en el programa que estimulan la vocación de los oyentes hacia... es verdad. Y se tiende a pensar que ser actor, ser bailarín o costurero es más o menos la misma cosa que ser brujo. Yo me voy a remitir a un libro de Francesco Maria Guaso, el Compendium Maleficarum, de Milán, 1608, donde hay algunos datos que les pueden interesar a la aprendiz de brujo. ¿Qué? Pero antes de eso, diré que uno de los exorcismos indispensables, antes de hablar de un tema como este, es el auspicio. Yo no me meto a hablar del demonio sin llevar conmigo el amuleto de un auspicio. Dele, Stronati. Auspician este programa Café Cabrales, que significa buen café. Existe un futuro mejor, solo hay que saber elegirlo. San José AFJP, su opción. Medicorp Argentina, en medicina privada todo mejor, nada parecido. Medicorp Argentina, 815-1277. Alejandro Dolina. Muchas gracias. Ya bien provisto de mis riestras de ajo y de mis crucifijos de oro, me meto con esto. El libro de Guaso, como su nombre lo indica. Usted sabe que incluso hay disenso acerca del verdadero nombre de Guaso. Algunos lo escriben Guacio, de manera que su nombre sería Francesco Maria Guacho, que francamente no le hace mucho favor. No, es cierto. En el primer tomo de este libro, el Compendium Maleficarum, hay una enumeración de las ceremonias exigidas por Satán para convertirse uno en su ayudante. Es decir, esto no es el pacto diabólico, el pacto según el cual uno le vende el alma al diablo, sino otro pacto, casi un contrato laboral con el diablo, en el que uno se pone a su servicio. Es un alquiler y no una venta, digamos. Claro. Una compra, va. Y es más beneficioso desde el punto de vista del brujo, que no desde el punto de vista del simple incauto. La saca más barata un brujo que no un doctor Fausto. Bueno, primero los novicios deben firmar con el demonio, o con algún brujo que lo sustituya, un contrato formal, con la presencia de testigos, por el cual son incorporados al servicio de Satán, que a cambio le promete los goces de la carne. No sé si... Deben renegar de la fe católica, renunciar a todos los sacramentos, deben arrojar el rosario o el cinturón de San Agustín o el escapulario de los carmelitas o lo que llevaren, o la cruz o cualquier objeto sagrado y pisotearlo como ofrenda de sumisión al demonio. Deben jurar obediencia a Satán, deben rendirle homenaje, y se le rinde homenaje poniendo los dedos sobre algún libro inmundo. ¿Qué es un libro inmundo? Bueno, yo podría prestarles uno. Yo también. Pero no es un juicio estético ni literario el que se formula al decir un libro inmundo, sino ya veremos qué clase de juicio, ya veremos qué es un libro inmundo. Asimismo, deben comprometerse a no volver nunca a la fe de Cristo,
a no hacer buenas obras, lo cual en el caso de algunos es poco comprometerse realmente, y asistir puntualmente a las reuniones nocturnas llamadas vulgarmente Sabbat, que son reuniones que ríase de Zodíaco, ríase de las milongas misias donde vamos nosotros, esas son fiestas. Después deben prometer dedicarse, poner todo su empeño y toda su potencia a llevar otras personas al servicio de Satán. O sea, el tipo que está al servicio del demonio tiene que emplear la mayor parte de su tiempo en conseguir otros giles. Es como cualquier militancia, diríamos, aquí en la Argentina, ¿no? Sí. Deben recibir bautismo sacrílego, o sea, tienen que abjurar de sus padrinos o madrinas cristianos, y tomar nuevos padrinos. Estos padrinos en realidad son brujos que, además de apadrinarlo, le enseñan al novicio el arte de la brujería. Pero también tienen que cambiar de nombre. Por ejemplo, usted se llama, digamos, Jorge. Encantado. Discúlpeme, pero no soy muy imaginativo. Le obligan a cambiar de nombre y, por lo general, se utiliza un nombre indecente. Un suponer. Cachagrilo. Ponele, qué sé yo. No me diga que no es mucho más indecente que Jorge. Bueno. ¿Cómo te llamas Jorge? Es una cosa. Sí. ¿Cómo te llamas Cachagrilo? Es otra. Sí. Deben cortarse también un trozo de sus vestiduras y ofrecerlo al diablo, y el diablo los guarda para ejercer también un poder a través de esas vestiduras. Deben mantenerse de pie dentro de un círculo que el mismo demonio ha trazado sobre el suelo, junto con otros brujos, y formular ahí un juramento terrible para solemnizar este contrato. Deben pedir al demonio que borre sus nombres del libro de Cristo y los inscriba en su propio libro, y este es el libro inmundo sobre el cual se jura. El libro del demonio, donde están anotados los nombres de todos los brujos, por ejemplo, por orden alfabético incluso. Asmodeo. Deben prometer al diablo hacerle sacrificios periódicos. Y atención, porque aquí viene una verdadera burocracia de la iniquidad. Una vez cada 15 días, o por lo menos una vez al mes, habrá de inmolarse algún niño, y semanalmente hay que ejecutar otros crímenes, tales como provocar granizo, tempestades, incendios, enfermedades del ganado, etcétera. Aquel brujo que pasare una semana sin provocar granizo, pues será despedido de la orden. Lo que extraña es que no llueva granizo todos los días, con tantos brujos como hay. 11ª y última cláusula es la que dice que el demonio le imprimirá al brujo una marca, sobre todo aquellos de cuya perseverancia duda, que son todos. Dicha marca no siempre tiene la misma forma o figura, pero normalmente son liebres, sapos, arañas, etcétera. La marca es impresa ¿dónde?, preguntarán ustedes. ¿Dónde? En las partes más ocultas del cuerpo. ¿Dónde? Oculpas también está bien. Oculpas también. En las partes más culposas del cuerpo, que son precisamente las más ocultas. El sello que hace estas marcas es la garra del diablo. El diablo con la garra te agarra la parte oculta del cuerpo y le dice... Persignémonos, por favor. Delo por hecho, Alejandro. Y te dibuja un sapo. Oh, dice, ¿y ese sapo? Mira vos donde te lo vinieron a dibujar. No piense mal, fue el diablo, ¿viste? No le va a echar sal, dice. Debe cazar muchas moscas. Bueno, cuando todos estos ritos son ejecutados según las instrucciones de los mistagogos, pues entonces los novicios prometen lo ya dicho, no adorar nunca al Santísimo Sacramento, insultar a los santos, pisotear las imágenes sagradas, etcétera, etcétera, y el demonio se compromete a satisfacer sus deseos en este mundo, y atención, a hacerle feliz después de la muerte.
repito, a hacerle feliz después de la muerte. Y esta es una diferencia sustancial con el contrato de pragmática, que es el que se firma vendiéndole el alma al diablo. Bien, luego de esta ceremonia leguleya, si se quiere, cada novicio se retira con un demonio llamado Magistelus, que bueno, si usted es una bruja, toma forma de hombre, si usted es un brujo, toma forma de mujer. Vamos, se trata de un íncubo o de un súcubo. Un íncubo es un demonio que toma forma de hombre para tener comercio carnal, digámoslo de algún modo, con una bruja o con una mujer. Y un súcubo es un demonio que toma forma de mujer para tener comercio carnal con un hombre. De íncubos y súcubos hemos hablado alguna vez, quizá volvamos sobre el punto. También puede ser que a solicitud del novicio, o mejor dicho, la novicia, el demonio en cuestión tome forma de macho cabrío. Es decir, sobre gustos no hay nada escrito. Estas 11 condiciones son las que aparecen en el libro de Guas. Y los inquisidores de aquel siglo XVI y XVII estaban convencidos de que luchaban contra una fuerza organizada. Creían que había una verdadera iglesia del mal. Estas 11 condiciones que revela Guaso parecen ser el reverso diabólico de la ordenación sacerdotal. Pero en realidad no era así. Los brujos estuvieron siempre totalmente desorganizados. Nunca hubo ninguna organización brujeril considerable. Pero ¿y de dónde sacaban entonces los sujetos como Guaso este orden, esta preceptiva diabólica? De las confesiones. Bueno, ¿y por qué todas las confesiones eran iguales? Bueno, porque todas las preguntas eran iguales. Si algo los organizaba a los brujos, era la persecución de la cual eran víctimas. Y los interrogatorios bajo tortura provocaban siempre las mismas respuestas porque las preguntas eran las mismas. Entonces, como le respondían lo que ellos querían oír como respuesta. Desde luego que había una coherencia en estas respuestas, y de la coherencia venían tratados como este que estamos examinando. Así cualquier crimen les parecía a los inquisidores obra de Satán. Y hay un caso bastante impresionante de un señor alemán, Peter Stumpf, año 1589. Este señor mató a 19 muchachos y les comió el cerebro, lo cual no es pequeña cosa, ¿no? Bajo tortura confesó estar al servicio del demonio, y además, como había sido visto un lobo en las cercanías de su casa o no sé qué, confesó apurado y apretado que él tenía el poder de convertirse en lobo, y que bajo esa forma incluso se había lastrado a más de uno. Casi todo el mundo pensaba esto. Quiero decir que cualquier caso de locura, de necrofagia, o cualquier crimen más o menos común, estaba inspirado por el demonio. Sin ir tan lejos, Alejandro, muchos casos de enfermedad como la epilepsia eran tomados como posesiones de ese estilo. Hay que dar otro dato también, Rolón, que es que la mayoría de las víctimas eran mujeres. De ahí esto de la histeria, como la enfermedad diabólica, ¿no? Así que usted tendrá una explicación para eso, pero bueno, es obvio. Digo, por cada brujo que iba a la hoguera, iban por lo menos 20 mujeres. Y aparece un tipo al que yo quiero recordar, que es un señor Federico Spiel von Lachenfeld. Es un jesuita del año 1637, es su libro Cautio Criminalis, y tiene una mirada, pero yo diría moderna, acerca de estos asuntos. Estuvo muy metido en la Inquisición y en esas cosas. Y dice en ese libro, mire, yo de tantas personas que acompañé a la hoguera, no conozco ni una sola que fuera culpable de los crímenes que se le imputaban. Y escribe, y leo,
La única razón de que no todos los individuos de este mundo sean considerados brujos o brujas es el hecho de que no todos son sometidos a tortura. Incluso el Papa, si hubiera sido examinado por un inquisidor, al final habría reconocido ser brujo, dice nuestro amigo von Lagenberg. Una creencia que puede resultar extravagante es la creencia en la obscenidad de la brujería. Creencia que yo comparto, por otra parte, hay algo de obsceno en todo acto brujería. Y si, digamos, si los rituales satánicos generalmente son la contrapartida o el reverso de los rituales cristianos, es obvio que a lo solemne y a lo sagrado lo que se opone es lo obsceno. Del mismo modo podríamos agregar, Alejandro, que en la belleza, cuando está formulada desde un plano demoníaco, siempre hay una marca que revela algo que desmiente esa belleza, algo que derrumba de alguna forma ese grado de completud o de armonía. Así es, tanto sea su carácter ilusorio, como algún detalle, como hemos señalado aquí, alguna protuberancia en las mujeres, alguna marca en los hombres, la uña del meñique demasiado larga, un anillo demasiado llamativo, etcétera. Un tono de voz. Sí. Cosas que se decían acerca de esta obscenidad y esta asquerosidad de la brujería, utilizar excrementos como afrodisíaco. Boguet, en el discurso de los brujos, dicen que para hacer agua bendita, que en realidad sería agua maldita, el diablo orina en un agujero en el suelo y los fieles son rociados por el celebrante con un hisopo negro. El propio Guaso describe la misma ceremonia, pero en realidad, en vez de ser el diablo el que hace el que vierte sus aguas menores, pues es una cabra, que es más o menos lo mismo. Esto parece contradecir aquella idea de que los abbats, es decir, esta reunión de brujas y de brujos, deben estar cerca de un río. Así lo buscaba Lacan, digamos, cerca de un río, porque pensaban que necesitaban agua para sus ceremonias. Bueno, no la necesitaba. Hay otro capítulo de Guaso, que no examinaremos hoy profundamente, acerca del miedo de los brujos. Los brujos debían ser unas personas llenas de miedo, dice Guaso. En realidad lo que tenían estas pobres gentes, la mayoría de los cuales efectivamente casi todos, ninguno, digamos, era brujo, pero tenían miedo a la Inquisición, tenían miedo justamente a esta locura de imputar a cualquiera el carácter de agente del demonio. Guaso dice, sin embargo, que tenían miedo al poder finalmente de las fuerzas del bien contra las fuerzas del mal. Bastaba pronunciar el nombre de Jesús para hacerlos desaparecer a todos de un sabbat. Yo también creo en el poder de las fuerzas del bien. Sí. No bajo la forma, quizá, de interrupción de un sabbat. Pero es que el mal es todavía peor de lo que pensaba Guaso y de lo que pensaba la Inquisición. El mal no está representado por pobres muchachas histéricas o pobres sujetos más o menos locos, o gentes abrumadas por la tortura que eran capaces de compensar cualquier cosa. El mal está en otra parte y es quizá más temible. Yo creo efectivamente que hay sabbats, aun cuando los concurrentes no sepan que van a un sabbat, y aun cuando los concurrentes crean que van, por ejemplo, a una reunión de empresarios. Y eso es lo malo. Lo malo es ser el demonio y no saberlo. Y cuando el demonio no sabe que es el demonio, es inmune a los exorcismos. Vete Satán, le dice uno, y Satán, inocente de su satanidad, dice, yo no soy. A ese mal que cree ser bien, le tengo yo más miedo que a los brujos. ¿A quién dedicar esta recorrida por el libro de Guaso, esta preceptiva, estos consejos que hemos dado para aquellos de nuestros oyentes que quieran meterse a brujos?
Bueno, eso lo contesta Jorge Dorio, que es nuestro experto en exorcismos y nuestro exorcista oficial, desde luego. ¿Cómo no? Como Cada vez que me amenaza algún demonio, y es cosa muy poco hacedera amenazarme a mí un demonio, porque no tengo por costumbre acercarme a ellos. Cuando los veo salgo rajando. Pero usted para los demonios es como iba a decir un radiador para los bichos, digo, se le acercan solos, así, ¿no? Sí, yo no los busco, pero vienen solos. Tiene imán para Le andan codiciando el Tengo alma. efectivamente en mi radiador algunos demonios escrachados y ensartados como mariposas. Y justamente por eso, Alejandro, creo que la dedicatoria se hace sencilla. Primero por una especie de refrán, que es parte de esa especie de catálogo de refranes que marcan este programa, y ese refrán dice: la mejor de las estrategias del demonio es hacernos creer que no existe. De modo tal que cuando uno se cruza con una persona llamada Bevilacqua, Boileau o Drinkwater, y usted les explicará a los muchachos por qué estamos hablando de esto, uno debe saber que... Es uno de los nombres que suele adoptar el demonio cuando viene a la Tierra, ¿eh? Y también cuando siente un cierto frío, cuando aparece una persona, digo, esto de creer que no existe la posibilidad del mal, en nombre de estas cosas que se supone ajenas a la religión, es el primero de los problemas. Digo que entonces la dedicatoria tiene que tender precisamente hacia aquellas personas que aún, más allá de su credo, más allá de las ideas que practican respecto de lo escatológico, esto es que el más allá, de aquello que viene después de que uno se muere, sabe perfectamente que existe un territorio para el bien y un territorio para el mal, y que cuando se practica algún tipo de fórmula respecto de los semejantes, que va desde la mentira hasta la traición, sobre todo la traición, mucho antes que la mentira, se está practicando justamente eso. Hubo alguien que resistió las tentaciones del demonio, cerca de 40 días aproximadamente. Hubo gente que trató de imitarlo, y hubo gente, y hay gente que lo parodia ahora. Para todas esas personas que cuando están cometiendo alguno de estos actos se preguntan como en broma, ¿vendrás alguna vez? La respuesta es sí, y cada vez que venga, mentirá necesariamente. Para aquellos que han resistido las tentaciones, para mi amigo Jorge Dorio, nuestro exorcista oficial, y para un oyente que me lo pidió hace algunos días, Hugo del Carril, exorciza a los agentes del mal cantando "Vendrás alguna vez".